Hola a todos, bienvenidos a este espacio de educación. En el día de hoy hablaremos de un tema muy importante de conocer, indagar y aplicar. Dado que en muchas ocasiones personas cercanas a nosotros atraviesan ciertas situaciones de crisis en las que no sabemos cómo intervenir. El tema se titula Intervención en crisis. Estará dirigido por Valentina Torres y mi persona, Emilia Rodríguez. Empezaremos por describir qué es una crisis. Una crisis es un estado de desequilibrio emocional que se caracteriza por esa incapacidad que tienen las personas para afrontar situaciones complejas, tales como emergencias, desastres, conflictos fuertes e incluso pérdidas, en donde esas capacidades de autorregulación se sobrepasan y se produce un colapso psicológico. Dicho de otras formas, se desbordan todas esas estrategias de afrontamiento y de resiliencia que tiene una persona para afrontar eventos o situaciones complejas que puede estar manifestando en un momento presente. Algo muy importante de saber y conocer es que en las situaciones de crisis depende mucho de la forma como cada individuo las perciba, las interprete, las afronte y les dé un significado. Esto va a influir en la conceptualización que se haga de la crisis, la cual va a repercutir en la forma de ver el mundo de la persona a partir de dicha situación. Por otro lado, se distinguen dos tipos principales de crisis. Una de estas es las circunstanciales y las de desarrollo. Las circunstanciales se refieren a aquellos sucesos cuyo rasgo más sobresaliente es cuando algún factor ambiental, como la muerte de alguien querido o una inundación e incluso un incendio, ocasiona cierto desequilibrio. También se habla de las crisis de desarrollo, las cuales están relacionadas, como su nombre lo indica, con el desarrollo y se refiere más que todo a aquellas tareas que se deben cumplir en la transición de una etapa de la vida que están implicadas en el proceso de desarrollo mismo de cualquier persona. A continuación, mencionaremos aquellos síntomas que aparecen con más frecuencia en las personas que atraviesan por una crisis. Uno de estos es sentimiento de cansancio y agotamiento, de desamparo, inadecuación, confusión, síntomas físicos, sentimientos de ansiedad, desorganización en las relaciones laborales, en las relaciones familiares y en las relaciones sociales, y también se experimenta desorganización en esas actividades sociales del individuo. Importante, si las crisis no se afrontan correctamente y en un tiempo oportuno, se corre el riesgo que la persona que experimenta el evento complejo o traumático pueda padecer graves problemas psicológicos. Por eso es que se hace tan importante la intervención temprana ante la crisis. Por tal razón se han desarrollado técnicas que permiten ayudar a las personas que no las afrontan adecuadamente en corto tiempo y en forma eficaz a salir adelante y que esta experiencia no le genere en el futuro un problema más grave. Ahora hablaremos más puntualmente de qué es una intervención mental en crisis. La intervención en crisis es la estrategia que se aplica en el momento de desorganización grave resultado de cualquier tipo de crisis que no se haya podido afrontar de manera eficiente. Es por esto que en esta circunstancia el apoyo psicológico va a ir encaminado o dirigido a la sana expresión de las emociones, los sentimientos y las experiencias de las personas en relación a sucesos o eventos que han producido un desajuste emocional. El objetivo de la intervención mental en crisis es ayudar a la persona a recuperar el nivel de funcionamiento que tenía antes de la crisis, a restaurar el equilibrio emocional y a mejorar su conceptualización de lo sucedido para apoyar en la activación de esos recursos de afrontamiento que requiere para esa situación. Es por esto que diferentes profesionales de la salud mental pueden intervenir en la atención en crisis, tales como psicólogos, psicoterapeutas, tanatólogos, psiquiatras, enfermeros, paramédicos, brigadistas y demás personal capacitado para hacer frente a las situaciones de emergencia. La intervención en crisis se divide en dos instancias. La intervención en primera instancia consiste en dar los primeros auxilios psicológicos y restablecer el enfrentamiento inmediato ante la crisis que se está viviendo. La intervención en segunda instancia consiste principalmente en brindar a las personas que lo requieran
un proceso psicoterapéutico dirigido a ayudar a translaborar los sucesos traumáticos, es decir, integrarlos de manera adecuada a la trama de la vida sin impacto traumático. Ahora bien, en la intervención de primera instancia hablaremos de qué es eso de los primeros auxilios psicológicos. Núñez define los primeros auxilios psicológicos como la ayuda inmediata e intervención que se ofrece a las víctimas o personas afectadas. Dicho de otra forma, es una ayuda breve e inmediata de apoyo a la persona para restablecer su estabilidad personal a nivel emocional, físico, cognitivo y conductual. Esta ayuda puede ser brindada por policías, enfermeros, cajeros en los bancos, padres y maestros en cualquier tipo de contexto que se encuentre la persona y que se esté llevando a cabo el evento. Esta intervención es llevada a cabo generalmente en un lugar donde se desarrolló la emergencia o en cualquier lugar en donde las personas han sido trasladadas inmediatamente después de lo ocurrido, como son los hospitales, la escuela, el hogar, la calle o ambientes de trabajo. Los primeros auxilios psicológicos tienen los siguientes objetivos. Primero, proporcionar apoyo, permitiendo que la persona se sienta escuchada y comprendida, para así facilitar la expresión de sentimientos y la ventilación de emociones negativas como el miedo, la tristeza, la angustia o el enfado. Otro objetivo es reducir la mortalidad. Se dirige a la salvación de vidas bajo el lema primero la supervivencia y la prevención del daño físico durante la crisis. Es muy frecuente que algunas crisis conduzcan al daño físico, como golpear a los hijos o al cónyuge, o aún a la muerte, suicidio, homicidios. Una submeta determinante para los primeros auxilios psicológicos es tomar medidas para hacer mínimas las posibilidades destructivas y de desactivar en ese momento las situaciones que puedan generar todo esto. Y último objetivo es que los auxilios psicológicos pretenden ser el punto de unión con recursos de ayuda, proporcionando la información sobre los recursos necesarios, terapias para crisis, asistencia legal o auxilio de parte de una agencia de servicio local social, para que brinde orientación sobre qué hacer y cómo hacerlo en ese momento. La atención inicial o primaria está guiada u orientada por unos principios básicos, los cuales son la escucha responsable y más que todo pretende que seamos prudentes con la información que la otra persona nos está confiando. Guardar el sigilio y el secreto de lo que escuchemos, salvo que estemos refiriendo o buscando apoyo profesional para la persona que de pronto se pueda dar esa excepción. Otro principio básico es la aceptación y tiene que ver con, más que todo, no echar cantaleta. Es de escuchar más bien inicialmente antes de emitir juicios o señalar culpables. Esta aceptación a su vez va acompañada por una, que es el otro elemento, el otro principio básico, actitud de confianza y de empatía con esa otra persona que está cerca de nosotros, que podemos brindarle un espacio de cercanía, de prestarle la máxima atención. Luego también está otro principio básico, que es el de proporcionar información, es decir, orientar acerca del paso a paso a seguir si la persona que escuchamos no tiene claridad al respecto, y por supuesto también brindar como ese espacio en donde se dé la libre expresión, que ese sería otro elemento básico en la atención primaria, y es donde facilitamos a que esa persona pueda manifestar lo que le ocurre, sus angustias, dudas, inquietudes, preguntas y todo lo que necesita en ese momento darnos a conocer. Luego de conocer las características principales y los objetivos de la intervención en crisis, es necesario tener en cuenta las 6 acciones a considerar cuando estemos brindando los primeros auxilios psicológicos o estemos realizando una contención emocional. El primer paso es pedir permiso para hablar con la otra persona. Si este es menor de edad, hablar primero con el padre o con un adulto responsable. Si la persona que vemos afectada la conocemos, en este caso le podríamos decir: hola, ¿qué te pasa? ¿Te puedo colaborar en algo? O si no conocemos a la persona y estamos en un contexto institucional, sería prudente hacer previo una breve presentación de nosotros mismos. Por ejemplo, mi nombre es tal, yo soy, y ¿te ocurre algo? ¿Te está pasando algo?
Desde el inicio debemos demostrar una actitud empática y de respeto hacia la otra persona, siendo prudentes, dándole su espacio, pero a la vez siendo cercanos con ella. Que se note que estamos allí con la intención de acompañarle, que no se sienta invadida o intimidada con nuestra presencia. A su vez debemos prestar atención a lo que nos comenta la otra persona, darle cuidado a cada una de sus palabras, tonos, gestos, lenguaje corporal y demás, como tampoco podemos tener una actitud invasiva o estando allí encima. Es relevante prestar atención y moderar nuestro tono de voz, no es gritar y tampoco hablar en susurros. Debemos dirigirnos a la otra persona usando un tono de voz que dé cuenta que estamos calmados y seguros. Realmente, los primeros auxilios psicológicos se hacen en espacios abiertos o semiabiertos como en el aula, un pasillo, una cafetería, una cancha, entre otros. No son propiamente un consultorio. Es por esto, en la medida de lo posible, se debe buscar tener cierto grado de privacidad con la persona que estamos atendiendo y que las demás personas no estén allí intimidadas en el momento que esté relatando lo sucedido. Haciendo énfasis en lo que debemos hacer y qué acciones debemos evitar, la actitud de calma es demasiado relevante en los primeros auxilios psicológicos, ya que esta nos va a facilitar escuchar, prestar atención, ser realistas y más objetivos. Si no estoy en calma o emocionalmente no estoy bien, lo más probable es que no sea la persona más idónea para brindar esa contención emocional o esa atención primaria a esa persona que está pasando esa crisis. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Escuchar a la otra persona con mucha atención. Desde el principio siempre ser amable, transparente y empático, ser lo más objetivo y real que podamos y facilitar que la otra persona pueda decidir en dignidad y libertad sobre qué va a hacer frente a sus problemas. ¿Qué debemos evitar? Ofrecer o comprometernos con algo que no podamos cumplir. Forzar a que la otra persona hable, no permitiéndole que pueda hacer silencios, ya que estos son importantes. Son la pausa en medio del ruido y del caos y los silencios son valiosos. Sentimientos de inutilidad o de frustración. De igual manera, hacer evidente tu ansiedad o tu preocupación por querer ayudar a esa persona lo más pronto posible. Y resolver y tomar decisiones por la otra persona, y más aún en capacidad luego de calmarse, de pensar con mayor claridad. Estas son las cosas que debemos de evitar al momento de brindar los primeros auxilios psicológicos. También las preguntas que hagamos, que estas sean en un momento oportuno y las cosas que en realidad debamos averiguar. No preguntar por curiosidad o por deseo de chisme. Hay que evitar caer en suposiciones, ya que debemos validar lo que estamos haciendo con la otra persona, porque esto nos va a ayudar a entender su crisis y a poder ayudarla a futuro en el seguimiento que ésta puede hacerse. Es posible que para la otra persona no nos responda de manera hostil o que nos responda de manera grosera. Esto se puede minimizar por medio del respeto, la actitud empática, el tono de la voz adecuado, la cercanía no invasiva, pero si llega a ocurrir en que la persona nos hable de una manera grosera, debemos bajarnos o no igualarnos a ese estado emocional que tenga la otra persona. Debemos recordar que la situación actual tiene que ver con la respuesta de esa persona. No es algo que tenga o que guarde en tu contra, sino que la situación, el contexto en el que se encuentra puede hacer que la persona refleje este tipo de comportamientos. Por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Debemos de buscar un ambiente en que se dé la confianza y se perciba cierta seguridad. Aprovechar el momento para reforzar los aspectos positivos y las oportunidades que tiene esta persona. Hay que reconocer que en este momento la respuesta emocional es el comienzo para buscar ese nuevo equilibrio que necesita para volver a su cotidianidad. Las preguntas que hagamos no serán las más precisas, pero se deben de hacer de manera respetuosa, asertiva y empática. Y por último, debemos validar lo que se está diciendo, si estamos entendiendo y tener claridad del tema que la persona nos está comentando. ¿Qué no debemos hacer o qué debemos de evitar? Si la persona afectada está enojada o es hostil, no debemos de responderle igual. Como también debemos acelerar la contención o la escucha. Esto no es lo adecuado, porque no le estamos dando el espacio o ese tiempo que requiere para poder hablar o expresarse. Tampoco debemos bloquear a la persona ni dejarle que exprese sus pensamientos y sentimientos de una manera inadecuada o negativa. Ponerte de chismoso, echar cantaleta, asumir posturas, siempre estar con la hacia la otra persona, estas son cosas que no deben pasar.
como tampoco no debemos suponer, así que debemos de preguntar todo, porque no debemos de hacer que nosotros sabemos toda la información de la persona, ya que es primera vez que la conocemos. Para algunas personas, sus creencias de tipo religioso les sirven para mejorar sus estados de ansiedad y de angustia. Es por ello que, independientemente de sus creencias y de lo que parezcan o no, por un tema práctico o de estrategia, se debe respetar el tema de la fe de esa persona. Y por una razón similar, en estos momentos de intensa carga emocional, no es lo más adecuado de hacer señalamientos o de juzgar a esa persona con respecto a ese tema espiritual. Por tanto, ¿qué debemos hacer? Servir de puente o referir a profesionales o acompañar mientras llega la persona idónea. Ser respetuoso con las creencias o la fe de la persona afectada. A su vez, ¿qué debemos evitar? Que la persona reaccione rápido o dejarla tirada. Hacer señalamientos o confrontar a la persona afectada. E insistir una y otra vez en la pregunta que no quiere contestar. Luego de conocer estas recomendaciones de qué debemos hacer y qué debemos evitar, es necesario que para las buenas prácticas debemos de tener como un complemento, que sería el principio para un profesional de la psicología, un modelo o estrategia, el cual plantea 5 pasos de manera esquemática o secuenciada, y serían entre el primer auxilio y luego la intervención breve o secundaria. Primero, realizar contacto, la empatía y la sintonización con los sentimientos y las necesidades de la otra persona nos podrían permitir ayudarla de una mejor manera. A su vez, escuchar a la otra persona, lo que vive, percibe, y así poder facilitarle la expresión de sus emociones. Segundo, pasar el análisis de la situación problemática e identificar el antes, durante y después de la tragedia. Se hacen preguntas como ¿qué te pasó?, ¿qué es lo que sientes?, ¿cuándo?, ¿cómo?, ¿en dónde?, ¿qué pasó?, ¿qué piensas? Tercero, de manera conjunta debemos tener las posibles soluciones o alternativas, mirar posibles opciones, recursos con lo que se pueda contar alrededor en el contexto donde nos encontremos, ya sea en el ámbito familiar, social o institucional. Como cuarto paso, debemos ayudar a iniciar pasos concretos con la persona, ya sea que no tenga de lo que debemos hacer luego de estas circunstancias. Debemos asumir ese rol de dirección, de liderazgo, para indicarle los contactos más fácilmente a la persona. Y por último, verificar el progreso y hacerle seguimiento. Si es posible, tomar todos los datos de contacto de la persona y estar pendientes de su situación para conocer si ha recibido todo el apoyo correspondiente. Por último, nos encontramos con la intervención en segunda instancia. Una vez pasada la crisis, si se detecta que la persona que la sufrió está experimentando secuelas como estrés postraumático, ataques de pánico, manías, fobias, pensamiento catastrófico u obsesivo, se recomienda canalizarlo a una intervención de segunda instancia, la cual tiene una duración más larga, puede ser de semanas e incluso meses. Esta intervención es llevada a cabo por personas especializadas del área de la salud, como psicólogos, tanatólogos, psicoterapeutas o psiquiatras. Esta terapia es realizada en centros especializados como clínicas, centros de salud mental, instancias gubernamentales, consultorios públicos o privados, entre otros. A su vez, se encamina en la resolución de la crisis, a asistir a la persona que exprese sus sentimientos y los vaya aprendiendo a manejar, a que adquiera dominio cognitivo sobre la situación y actúe de manera asertiva en la vida, de forma que el incidente se integre a su historia de manera más natural y objetiva. Para finalizar, aquí se encuentran las referencias que utilizamos para la construcción de esta presentación y les damos muchas gracias por la atención brindada. Esperamos que este haya sido un espacio de aprendizaje.